Guaraní gana 2-0. Tiro libre del medio campo para Inter, sector derecho. Débil el tiro libre, contragolpe Guaraní. Alfonso por fuera para Jonathan Aranda. Ya se muestra Pocho, abriendo el campo de juego Aranda para Méndez. Pocho que busca otro centro más al área para Junior. Llegó Lucas. Muy largo el control, tiene Paniagua. El centro de Paniagua. El despeje defensivo. Y hay contragolpe para Inter. Vamos a ver cómo sale, cómo se resuelve. No fue de la mejor manera, no pudo conectar en el número 11. Estamos viendo a Harold Cubilla. 0-0 en Anagua, me dijeron ahora. 0-0. Cargando Rolón. Cubilla. Lindo disparo que no ingresó por poquito. Va saliendo Guaraní. Tiene Paniagua. Corresponde lateral. Para el indio. Se mueve Pocho. Está pidiendo Méndez. Lucha Argüello. Balón que pasa. Buen despeje. Aranda. Tiene Lucas Alfonso, control de pecho. Alfonso por fuera para Isidro Saldívar. Y va Guaraní. Jonathan Aranda que participa. Sigue Aranda. Empezando por allí. Alfonso. Tiene Isidro. Saldívar que va a cargar el centro al segundo palo. Cierra por allí. Rubén. No se fue del esférico. Maneja Cáceres. Rubén, otro centro más. ¡Está! Aranda. ¡Gol de Guaraní! Lo hizo el jugador Johnny Aranda, cerrando muy bien el centro de su compañero Rubén Cáceres, conectando de cabeza el número 17 y Guaraní que sentencia el partido. Guaraní que gana 3-0 a los 30 minutos del segundo tiempo. Tiempo de hidratación. Bueno, de hecho ahora los jugadores ya están ingresando otra vez. Vamos a ver. Reingresan los protagonistas al campo de juego. 31 minutos de juego.
Inter anímicamente golpeado. 3-0 gana Guaraní. Va saliendo Inter. Jonathan Rolón por el sector izquierdo. Se mete por dentro. Fuerte paneado en esta. A levantar por allí el número 3, Fernando Gómez. A Mauricio López le rompieron la cabeza, me dijeron, el jugador de Ribereño. Tiene Rolón, gira. Rolón que maneja. Se retrotrae las acciones, ya que Rolón tardó mucho en resolver. Se vienen dos cambios en Inter. Vamos a estar mencionando enseguida. Va a ingresar el número 16, Ángel Rotela. Y el número 19, Ronald Cabrera. Me olvidé que el partido seguía, estaba mirando lo que iban a ingresar. Corner para Inter. Buscan el descuento, buscan la épica. 33 minutos de juego. Gana Guaraní 3-0, Steffi. Se van a realizar los cambios ahora mismo. Se retira Fernando Gómez. E ingresa el número 19, Ronald Cabrera. Liga Limpeña de Fútbol. Sí, en limpio. 3-0 gana Guaraní. Más cambios también en Guaraní. Pero vamos a mencionar primero los de Inter. Paró y se retira. Está viniendo hacia los cambios. No, no es él. Sí, ahí le frenaron el cambio. No es él el que se va. No, Papacho no. Le dice se tiene que ir otra vez Parodi. Se retira de Inter. Número 5, Francisco Orella. Ingresa el 16, Ángel Rotila. Marcando muy bien Rubén Cáceres. Ya va cayendo el frío, Ya va cayendo el frío. Va a ingresar en Guaraní el número 23, José Medina. ¿Se retira? No, es por Parodi el cambio. Ahí. No, era que no por Papacho, le está diciendo el número 13, José Galeano. Pero finalmente sí, se retira Freddy Parodi y Elías Fernández. Ingresaron Medina, José Medina y José Galeano. Tiene Pocho, tiene Méndez. Va saliendo Guaraní con Bogarín. Los pone a correr a Medina. El 93 que busca. Pocho da una mano, Jonathan Rolón. Muy fuerte el pase. Las cosas no están bien en Inter en este partido. Muchísimas gracias a mi hermana Joana Martínez que le va dando like al en vivo. Hay juego, Bogarín. Toca muy bien para Rubén. Cáceres. Va saliendo por allí el equipo de Inter. Rolón Carlos. Busca a Rolón, capitán de equipo. Va levantando muy bien. Lo ponen a correr a Hugo Benítez. Gestado para Hugo ya. Medina abajo. Se equivocó. Recuperó Jonathan Rolón. Buscando Inter. Pivoteando muy bien. Por allí Hugo Benítez, pero no le pudieron devolver correctamente el pase. Saca Chahue.
Solo para Lucas Llano, también que va mirando desde Ñemby. Nuestra cobertura. Va tocando Guaraní. Buen despeje. Retrocede por allí. El número 19. Lo estamos viendo. Al jugador Ronald Cabrera. Hubo falta en ataque. Levanta muy bien Inter. Cabezazo Paniagua. Saldívar. Para Jonathan Aranda, autor de uno de los goles. Lucas Alfonso que juega adelantado Junior Arguello. Pero eso no participa de las acciones. Va manejando Inter. Salida rápida y larga. Saldívar Isidro que controla para Guaraní por la banda izquierda. Lucha Lucas. Saldívar que anticipa hasta su propio compañero. Isidro que levanta. Está. Partida del offside. O sea, venía del offside. El jugador Pocho. Gracias Dianita por seguir. Son las personas que nos van apoyando. Ya llegó el frío, ¿eh? Va sacando el arquero de Inter. Jonathan Rolón, el 17 que levanta al vacío. A ver. No pudo llegar. El 16. Ángel Rotila. Va a salir Echagüe. Quedan muy pocos, quedan. A ver, salió un cambio en Inter. Quedan 7 minutos. Tito Espínola para ingresar en el equipo de Don Bosco. Jonathan Rolón tocó al medio. De taco buscando Cubi. Le pegó Rolón. Por terminar el compromiso. Vamos a ver cuánto se agrega. 3 minutos seguramente van a estar agregando. Digo. Va a salir Echagüe. Levanta el arquero. Peina Pocho. Buscando a Medina. Presiona. Medina, el número 23. Saque de arco para Inter. Se retira el número 10. Julio Cubilla. Ingresa Alberto Espínola. Y en Guaraní ingresará Piniwi Medina. Vamos a ver quién se retira. Va el despeje el arquero César Barrientos. Galeano que despeja. Corto para Inter. Carlos Rolón gira. Rolón que levanta la mirada. Busca con quién tocar. Maneja el equipo de Don Bosco. Queriendo aligerar Rotila. Rotila que no podía. Le cerraron el paso. Balón, dice el árbitro. Ale Guaraní. Este es Pocho. Méndez que toca. Bogarín. Abre cancha para Medina. Cabezazo ofensivo de Inter. Va saliendo Jonathan. Rolón que busca el mano a mano. Rolón. Está presionando a Rubén Cáceres. Rubén que choca. Rubén que pone el físico y gana la jugada. Cansado Jonathan Rolón.
Va a salir Tomás Echagüe. Echagüe que despeja. Peina, Pocho, que salta muy bien, Medina, pica Medina, buscan el cuarto, Piniwi que ingresa, Medina cruzó, Piniwi dejó pasar, Pocho le pegó, ¡gol! ¡De Guaraní! Pero qué linda jugada, arrancó con velocidad Medina, sacó el centro atrás, dejó pasar Piniwi Medina y Pocho que le pegó al arco con toda la fuerza de esa pierna derecha para que Guaraní sentencie el partido 4-0. Río 2-2, Alexis. Gana, gusta y golea el Indio en su casa, con su gente, con su público. ¿Hubo falta? Juega rápido Guaraní. Vamos a ver, ¿cuánto falta? 43. Realmente para mí la figura de este compromiso es Rubén Cáceres. Demasiado importante en los dos goles. O sea, en los dos primeros goles de Guaraní. Y eso redireccionó el partido a favor del Indio, o direccionó, mejor dicho, el favor al partido del Indio, encaminó hacia la victoria, porque con los dos goles, mejor dicho, prácticamente el Indio ya no quedó a Inter. Sigue Medina para el quinto. Ya prácticamente ahí Guaraní desestabilizó a Inter, que no pudo encontrar su fútbol, que no pudo encontrar un punto de quiebre para poder descontar el marcador. Terminó el partido de Peñarol Nueva Estrella 2-2. Emilio Ojeda saluda a la Copa Municipal. ¿Cuándo va a empezar otra vez, Emilio? Avisaron nomás ya. Sábelo, barato. Río gana 3-2. Miren, pues qué lindo partido, che. Partidazo. Galeano. Pocho para Guarín. Pocho para Piniwi. Taco se equivocó. Piniwi Medina recuperó. No, hubo falta ya en ataque. Terminó directamente el compromiso. Lo ganó Guaraní por 4 goles contra 0. Santiago Martínez, Junior Arguello, Jonathan Aranda y Pocho Méndez. No se agregó nada. Bueno, no fue necesario tampoco. La figura, Rubén Cáceres. Estamos con la final del compromiso. Rubén Cáceres, más que nada Rubén.
Muchas felicidades, Guaraní se reencuentra con la victoria viniendo de empatar contra el Ribereño. Hoy 3 puntos que valen como 6 prácticamente porque ganaron en casa y con el apoyo de su público. Así mismo, buenas tardes, antes que nada, gracias a vos y a audiencia. Sí, fue un partido difícil, igual como todos. Sabemos que todos los partidos van a ser así porque es un equipo grande. Estarse contra nosotros, bueno, pudimos sacar la chava, como se dice, hacer un buen partido y sacar los 3 puntos. Guaraní, un partido saliendo a proponer en el minuto 1, fuiste muy importante en los 2 primeros goles. Hubo uno donde rompiste líneas, creo que fue para el primer gol, y el otro con una linda jugada, siempre proyectándote por el lateral derecho. Sí, así mismo. Esto también gracias a que todos estuvimos, yo creo, en la misma sintonía, ¿verdad? Y creo que al final de todos los 11 más los que entraron fueron figuras, ¿verdad? Hicimos todo un gran partido y gracias a Dios pudimos sacar el resultado que estábamos buscando. ¿Por qué Guaraní hoy ganó, gustó y goleó? Porque la gente pedía, necesitábamos y creo que esto es lo que ahora tiene que caracterizar siempre. ¿Algún saludo que quieras mandar, Rubén? Saludo ahí a toda la gente que vino a apoyarnos, en especial a mi familia, a mi mamá, a mi señora y nada, este es para todos ellos. Muchísimas gracias y felicidades. Para los 2 primeros goles del Indio que encaminó la victoria para los mismos. Ya vamos a cerrar nosotros. Muchísimas gracias a toda la audiencia por el apoyo el día de hoy. Un lindo partido. Guaraní ganó, gustó y goleó ante el equipo de Inter. Guaraní que suma así 4 puntos, 4,25 puntos en la tabla. Muchísimas gracias a todos, gracias a Jesús Alegre, a Juan Ramón Comán, quien les habla, quien les saluda, Alejandro Martínez. Hasta el próximo domingo.